Muy grato saludarles, estimados amigos, un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo. Hay varios temas que tratamos acá y el día de hoy hemos invitado al ingeniero Salomón Larrea. Con él vamos a conversar algunos temas del sector agropecuario, pero ¿quién es Salomón Larrea? Salomón ha sido 2 veces ministro de Agricultura, fue presidente de la CDG, fue gerente del Ingenio Azucarero del Norte, actualmente IANSEM, gerente administrativo de Cementos Selva Alegre, vicepresidente de la Administración y Recursos Humanos de la Cementos Nacional, gerente de exportadora bananera Novoa, senior president de Chiquita Brands, gerente general de Bancomex exportadora, socio de Cogrin, fabricante de abono orgánico, socio de Molutec Metal Mecánica. O sea, realmente, como lo hemos definido, un experto en materia agropecuaria principalmente. Y ahora viene un tema que ha puesto al Ecuador nuevamente en las noticias mundiales. Vemos desde el lado de los productores algo muy positivo, el lado del precio del cacao. Precio récord internacional, ha subido 4 o 5 veces el precio en el último año. Esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué el precio del cacao se dispara a esos niveles? Muy buenas noches, Salomón, bienvenido. Mi estimado Rodrigo, un gusto saludarte, un gusto estar en el programa. Saludo a todos los televidentes y radio oyentes o cualquier medio de comunicación por la que estamos en el aire. A no dudarlo, el problema del cacao está centrado en las condiciones que presenta Costa de Marfil, todas las sembríos de Asia y especialmente también Brasil. El Ecuador representa apenas un 4% del consumo mundial y nos vemos este momento muy felicitados por el precio que viene dándose de esta materia por la falta de oferta. El famoso sistema de oferta y demanda más viejo que los dos juntos y que tiene una relación directa a condiciones climatológicas, a condiciones hasta religiosas. Costa de Marfil, que es uno de los primeros productores de cacao, tiene a veces problemas de orden religioso entre musulmanes y cristianos y se convierte eso en una batalla campal. Siempre ha sido beneficioso cuando esto ha sucedido, es doloroso cuando esto ha sucedido por esta zona. Las condiciones climatológicas o climaterias en Asia hacen que haya bajado ostensiblemente la oferta de cacao y lo mismo ocurre en Brasil. O sea, estamos siendo beneficiados por situaciones de acciones de baja de oferta del cacao. Y según la tendencia que me permití abrir para chequear la IBET, hay todavía mayores posibilidades de subida de precios. Pero esto es muy interesante. Primero quiero rescatar algo. Uno de los grandes temas que se discute en los precios de los productos agropecuarios es si deben tener fijación de precios, intervención gubernamental o no. Pero ahora lo que estamos viendo es lo que usualmente sucede. El famoso libre mercado se está aplicando a tabla rasa y de manera espectacular en este momento para los productores del Ecuador, pero es evidentemente un tema de oferta y demanda. La pregunta que yo te hago antes de hablar del tema Ecuador es, ¿qué pasa con los chocolateros? Porque a la vez hay un tema, cuando el cacao supera los $10,000 la tonelada, ¿qué pasa con los productores de chocolate que dependen de esa materia prima? A no dudarlo, en este momento empiezan a sufrir muy fuertemente la tensión de la elevación de precios y ellos son los que elevan los precios porque al no haber oferta existe la misma demanda y en este momento los precios se disparan porque ellos no van a perder. ¿A quién trasladan el precio? Sí es indispensable anotarlo, que lo trasladan a la comunidad porque y luego empieza el círculo vicioso o virtuoso, depende con los ojos que los veamos, de que baja el consumo y entonces la oferta está alcanzando los niveles y vuelve a regularse. Repito, estos fenómenos que se dan no muy continuamente, sino
La última subida fue hace 20 años, son producto básicamente de una serie de condiciones y situaciones que no las pueden manejar los países que ofertan el producto al mercado internacional. Indudablemente que para los productores de chocolate es un golpe muy, muy fuerte y que hará que esto dure muy poco porque se va a autorregular de acuerdo al consumo cuando no se pueden pagar precios exorbitantes por el producto. Perdóname, pero me entra una duda y esta es una frase que tanto tú como yo la hemos escuchado N cientas veces que tiene que ver con el precio justo. Y aquí me queda la pregunta. Si estamos con $10,000 la tonelada, parecería que es un muy buen precio, un precio muy justo para los productores, pero por otro lado, ya no es tan justo para los chocolateros y si le trasladamos al consumidor final, le va a gustar menos. ¿Cómo valoramos un precio justo? A ver, para mí el precio justo para el productor es aquel que cubre todos sus costos y le da un margen de utilidad indispensable. Este para mí es un precio justo. Este precio tiene que ser básicamente regulado por la demanda del mismo. El mercado es el que manda la elevación, subida o bajada de precios y lógicamente la oferta. Porque cuando ocurren estas cosas empieza la disparadera a sembrar cacao, ¿no? Y todo el mundo empieza al boom del cacao. Acordémonos de la pepa de oro, Rodrigo. El Ecuador han hecho fortunas increíbles con la pepa de oro que era el cacao y toda esta zona de Vinces y toda esta gente que estudiaba en Francia en virtud de que el cacao les permitía mandar a sus hijos a estudiar en esas zonas. Entonces, sí tenemos historia, pero lo indispensable básicamente es cada vez lograr un mejoramiento del producto y una rentabilidad mayor. Nuestras variedades CCN51 han logrado resultados de un incremento de producción en el orden del 30%. Y el precio de cacao fino y de aroma, que era el emblema del Ecuador, con el correr de los tiempos está perdiendo posición. ¿Por qué? Porque el trabajo del CCN51 ya en la producción de chocolate lo analizaron, lo chequearon y lograron tener resultados muy, muy interesantes. Entonces, el precio del CCN51 es 10% más bajo que el cacao fino y de aroma. Entonces, si tú tienes un incremento de 30, 35 hasta 40% en los resultados de producción, no justifica seguir con el cacao fino y de aroma, que se lo llevará para condiciones y situaciones muchísimamente elevadas y que no son la demanda general del mundo, ¿no? O sea, ya la cosa ha cambiado y ha mejorado también para el Ecuador porque indudablemente quien sembró CCN 51 tiene un varietal que ha logrado producciones muy interesantes. Adicionalmente, eh, el CDG, cuando tenía la proyección de trabajo en el área agrícola, desarrolló muchas variedades sumamente productivas. Entonces, esa es la parte importante. El Ecuador ha mejorado muchísimo en el concepto. Antes tú veías unos árboles de cacao tremendamente altos. Entonces, ahora se hizo parte del trabajo agrícola la poda de tal manera que tienes un arbolito pequeño, un arbolito bajo, no pasa de 2 metros, 2,50 metros, pero que tiene una carga fabulosa de mazorcas y de esta manera se ha logrado producciones interesantes. O sea, en el Ecuador, hablar de sobre 50 sacos por hectárea era un éxito. Ahora hay gente que supera esa cantidad y logra excelentes resultados. A ver, tú has mencionado algo que es interesante. Ahorita estás hablando ya de productividad, no solo de producción. Así De es. 50, y aquí, perdón que voy a regresar a algo.
El precio justo se calcula en función de cubrir los costos y tener un margen adecuado de utilidad. Pero si yo tengo Correctísimo. una productividad de 30 sacos por hectárea, tú tienes una productividad de 60 sacos por hectárea. La misma hectárea, el mismo número de plantas probablemente. Eh, ¿Cuál sería el precio justo para ti y cuál sería el precio justo para mí? ¿Tendríamos que llegar a algo de hablar de precios justos por productor o tendríamos que sacar promedios mínimos o rendimientos preestablecidos? Este es un debate histórico del sector agrícola que siempre me ha intrigado conocerlo más. A ver, para mí, el sustento sería que tú llegues a 50 sacos, ¿no? De tal manera que la incorporación tecnológica, la innovación tecnológica de la agricultura es indispensable. No podemos seguir con esta condición de agricultores de hace 70 años. Eso no se puede hacer. O sea, si no logramos incorporación tecnológica, innovación tecnológica en todos los cultivos y, por añadidura, ponerle valor agregado a nuestros productos básicos, va a ser siempre muy complicado. Yo repito, el concepto general es dar al agricultor tanta tecnología, tanta capacitación y tanta posibilidad de mejorar que logre no 50, sino 80 y 100 sacos por hectárea. De esta manera ya eres tremendamente competitivo y logras poder copar los mercados que para otros es imposible en cuanto a precios. Nuestras condiciones de luminosidad, pluviometría, calidad de suelos, etcétera, etcétera, nos permiten esa condición. O sea, el Ecuador es un ejemplo de maravilla de suelos, de clima, de luminosidad, etcétera, etcétera. Por eso es que estas condiciones básicas para la agricultura, con una incorporación de paquetes tecnológicos en cuanto a fertilización, a nutrición vegetal, siendo más enfáticos, dan como resultado condiciones y situaciones de productividad, como tú acabas de decir, y de producción excelente. A ver, me sigues abriendo puertas y los tiempos a veces pueden acabarse, todavía tenemos tiempo. Pero cuando hablamos de tecnología, hablamos de variedades. En uno de los escritos que están registrados en las bibliotecas del gobierno inglés, justamente de principios del siglo pasado, en las fórmulas para hacer chocolate de la reina, precisamente trata del cacao de Guayaquil. Hace Uh -huh. referencia al cacao de Guayaquil porque era el puerto de donde salía el cacao, no por menospreciar a nadie ni eh, por otra razón. Y dice que hay un mínimo de cacao de Guayaquil que tiene que incorporarse en el chocolate para que pueda ser considerado un chocolate fino. Cuando tú me dices que las diferencias del cacao fino de aroma con la variedad CSN 51 son mínimas, ¿en qué quedan todas estas variedades diferenciadas? Del último estudio que yo leí ya varios años atrás, teníamos 16 variedades de cacao. El cacao Sí. de Bordeaux, el cacao de Vinces, el cacao de Manabí, había 3 variedades en Manabí, en donde las características organolépticas entendiéndose, olores y sabores eran diferentes. Esto de aquí es algo que puede ser algo tan rico y tan propio como el mismo vino, de acuerdo a la Unión Europea, los vinos italianos, los vinos franceses, los vinos que ya no son vino, ya no son el vino de Francia, son el vino de Bordeaux, son el vino ya por región, porque tiene características únicas. ¿Por qué esto, que es siendo el cacao un producto tan propio del Ecuador, es algo que muy poco se ha desarrollado y hablamos de que el primer boom del cacao fue en 1860 más o menos? O sea, Pero has tocado un punto que es esencial, es el varietal. O sea, ¿de qué clase de varietal estamos hablando? Pero si este cacao fino y de aroma, que demanda ciertas condiciones de fermentación y trabajo para hacer el chocolate, es muy diferente al cacao CCN 51 y a otros cacaos del Ecuador. Antiguamente,
había el esquema de que el cacao fino y de aroma daba un chocolate y había que mezclarlo. Error tremendo. El error radica tremendamente ahí porque cada variedad tiene un sistema de fermentación que permite lograr resultados en chocolate de la más alta calidad. Ya este momento, el cacao ecuatoriano de la variedad nueva ha logrado que ese proceso de fabricación del chocolate esté perfectamente identificado. Ahora no se deben mezclar los chocolates porque tienen diferentes procesos de trabajo, diferentes procesos de elaboración que dificultan las mezclas. Cuando tú mezclas un cacao que requiere este tipo de trabajo y es diferente el otro, entonces empieza a dañarse el producto final. Pero si tú trabajas con unos varietales de alta producción y de buena productividad, logras los, pues, no tan excelentes resultados como el cacao fino y de aroma. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser absolutamente selectivos en cuanto a cómo vamos a exportar y a quién vamos a exportar nuestro cacao especial y nuestro cacao común. Me encanta esta parte porque creo que ahí también retomamos algo que tú también mencionas, que tiene que ver con innovación tecnológica. La innovación Totalmente. tecnológica también tiene que ver en determinar que yo tengo un cultivo y ese cultivo va a ser de esta variedad específica de cacao que va a requerir procesos específicos tanto de secado como de fermentación orientados desde el productor hacia el consumidor final. O sea, el consumidor final que quiere un cacao fino de aroma de ciertas características podría ya ir escogiendo inclusive de qué zona del país, y estoy soñando un poco en grande, ¿ok? Que de qué zona No, del no, país estás muy bien. quiere comprar para que le digan, ok, este es el cacao que quiero y hacer chocolate en función de las características propias del cacao. En el Ecuador, debo reconocer que yo conozco una empresa, no le voy a hacer publicidad el día de hoy, pero conozco una sola empresa que se ha tomado la molestia de decir, este chocolate es de tal parte, que es una empresa local, ¿ah? Sí, Hay sí, las sí. otras empresas grandes, que es, Ha tenido premios internacionales fabulosos y y va dignos de sacando el aplauso. cacao, sí, y va sacando el Eh, cacao poquito a poco de acuerdo a la zona geográfica, en Así donde ya es. no hay mezclas, y ahí vemos la riqueza de esta luminosidad, la riqueza de suelos, la riqueza climatológica. Tanto hablamos del país megadiverso, que, que resulta que de megadiverso cogemos, mezclamos todo y le matamos esa riqueza de ahí. Tú fuiste ministro de Agricultura par de ocasiones. En esas Así es. épocas, ¿cómo se hacía? ¿Se tenía políticas de Estado o refundábamos el ministerio, cada ministro? Perdón que sea tan crudo la La pregunta. pregunta es muy interesante, ¿no? Yo te voy a indicar un ejemplo clarísimo. Mi antecesor creó los consejos consultivos por producto y a mí me pareció excelente línea de pensamiento y los mantuve. O sea, créeme que esto, lo que tú acabas de denunciar es uno de los fenómenos más tristes del Ecuador, porque cada ministro ha querido poner su membrete y ha dañado lo que el antecesor ha hecho. Yo continué con el último censo agropecuario que se ha dado en el país. O sea, ya son más de 20 años de eso. O sea, es un absurdo no tener un sistema, porque en ese entonces le dije al presidente Maguad, no hagamos este tipo de censos, trabajemos con sensores satelitales remotos. Entonces yo voy a la finca de Rodrigo Gómez de la Torre y coloco sensores que son los que manejan la información directamente al satélite y de ahí se incorporan al Ministerio de Agricultura y Ganadería para poder sacar para todo el mundo, todo el Ecuador, todos los agricultores, una información permanente, de tal manera que logre resultados positivos. Yo tenía un buen amigo ibarreño, no puedo ocultar su nombre, el ingeniero Fausto Endara Espinosa. Yo le pregunté algún día, Fausto, ¿por qué usted es el último en sembrar? ¿Por qué hago lo contrario de los otros? Una respuesta
de hace más de 40 años, ¿no? O sea, donde no había la información. Pero, ¿qué es importante para un desarrollo de un producto? Es saber qué mercado tengo y a dónde voy a llegar. Porque la base central de todo proceso, sobre todo agrícola, es el mercado. Si no hay mercado, fracasa todo. O sea, si tú tienes mercados y tienes una alta producción, vas a obtener una productividad rentable y va a ser negocio el cultivo agrícola. Si a eso le añadimos algo de valor agregado, le agradamos una industrialización, la cosa va a ser muy diferente. ¿Cómo tú puedes creer que en los supermercados locales encontremos chocolate español más barato que el chocolate nacional? O sea, es inconcebible. No puedo entenderlo. Porque, ok, España se nutrirá de África mucho más cerca, pero siempre hay un traslado, siempre hay un double handling o como lo queramos llamar, un doble, triple manejo y hasta llegar a la producción. Bajo ese concepto, creo que es indispensable el seguir desarrollando en el país lo que tú acabas de enunciar a un momento. O sea, empresas que se dediquen a tecnificarse y a poner nuestro cacao ya en una cajita o una envoltura de chocolate de primera calidad. A ver, pero yo te hago entendemos que el valor agregado es lo que pasa por una industria, eso es lo que tradicionalmente, pero las certificaciones también las ves como valor agregado, Por un supuesto valor que sí. agregado de origen. ¿Por qué? Porque tienes tú ciertas normas internacionales que hay que cumplirlas, ¿no? O sea, unas les llaman ISO, otros les llaman otros nombres, pero por ejemplo, ¿cuál es el lineamiento de la demanda de productos agrícolas? Es llegar a un producto orgánico, ¿no? Esa es la orientación, así como en vehículos es a eliminar el uso del combustible fósil, acá tenemos que entrar ya en la línea de buscar cómo logramos resultados de producción tan altos como el abono químico con abono orgánico. Y con este tipo de posibilidades tenemos un sitio inconmensurable en el mercado del mundo. Nosotros, para citar un ejemplo, apenas tenemos el 0.022% de las importaciones de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China y Asia en general, ¿no? O sea, entonces, si lográramos, Rodrigo, llegar al 1% de esas importaciones, este país reflota y renace, pero no ha habido una dirección técnica definida, una férrea disposición a que el gobierno o los gobiernos transiten por el área de la producción, el área de la innovación tecnológica de manera especial en lo que nos ha hecho grandes en toda la vida. Fue el cacao, fue la balsa, fue el banano, fue el camarón, y siempre hemos estado en proceso de exportación y de crecimiento, me olvido de las flores, que es digno de mencionar, pero ha habido exclusivamente un desarrollo particular. Si estoy equivocado en el concepto, me corriges, pero al agricultor nadie le ha ayudado. Yo puedo citar muy pocos gobiernos en toda la historia ecuatoriana que han enfocado sus líneas a esa. El uno, Galo Plaza Payares. El dos, Clemente Llero Naburo. El tres, aunque se me diga lo que se me diga, el general Guillermo Rodríguez Lara. O sea, él hizo sembrar el petróleo y nosotros nos encargamos de dañar su proyección y él también ya tuvo que salir del gobierno. Pero en líneas generales, eso es lo que falta. ¿Cómo es posible que pueblos como el pueblo israelita sean productores de naranjas, de cítricos, perdón, en una proporción espectacular? ¿Cómo es posible que en semejantes desiertos
se produzca de una manera increíble ciertos tipos de sandías, para dar un ejemplo. ¿Cómo no podemos captar el sistema de Nueva Zelanda con condiciones de suelos y de clima muy superiores? Nueva Zelanda es un emporio de producción agrícola y vive de la producción agrícola. Nosotros hemos tenido toda una trayectoria histórica en ese desarrollo, pero nos olvidamos de innovar y de poner más alta tecnología en lo que cultivamos. Solo un comentario con respecto a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un referente de producción agropecuaria, definitivamente. Nueva Zelanda, por ley, creó cooperativas agropecuarias, las fomentó, aglutinó a los productores, pero aquí yo quiero que dejar un tema importante. En el año 84, Nueva Zelanda también dijo a las cooperativas que habían sido conformadas del gobierno, hasta aquí llegamos. En este momento ustedes están grandecitas, ustedes se van por su lado, nosotros ya no les damos apoyo, salvo que si la cooperativa, perdón, de lácteos quiere apoyo, usted me pone la misma cantidad de dinero de contraparte que la que usted me pide a mí. Me explico. Si la cooperativa pedía $1 millón, el gobierno le daba hasta lo que la cooperativa ponía en contraparte. La cooperativa ponía uno, el gobierno le apoya con uno. De forma que también el sector privado se empodere. Y tú mencionaste de inicio los consejos consultivos. Ahora, cuando hablamos de consejos consultivos, estamos viendo si se ponen o no se ponen de acuerdo en el precio, sea del maíz, sea del arroz, sea de la leche, sea del producto que corresponda. Y más bien los hemos visto como unos entes más bien más políticos que técnicos. Y eso es la experiencia mía de un par de décadas que he estado cercano. Y creo que sí es un tema que hay que reforzarlo. Y has mencionado algo más en lo cual te pediría que me nos refuerces. El tema del mercado, es esta frase de Fausto Endara. Yo siembro al final del resto porque espero a ver qué va a pasar con temas de mercado. Así ¿Por es. qué el sector agrícola usualmente siembra y asume que el mercado naturalmente le va a comprar y lo que el mercado no le compre, tiene que darle comprando, para hablar en un quiteñismo muy propio, darle comprando el taite Estado? Esa Así parte a mí es. no me cuadra. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar con absoluta claridad. La concentración de las empresas exportadoras han delineado absurdo, la absurda orientación de explotar al productor. O sea, de hacer del productor lo que a ellos les dé la gana. ¿Pero por qué razón? Porque no hay un concepto gremial. Y voy a citar algunos ejemplos. Los tomateros de Francia, los naranjeros de California, Florida, los, tomateros, perdón, ya dije tomateros, los cafeteros de Colombia, son un grupo monolítico, los azucareros de Brasil, pero hay una unión férrea con un manejo y una orientación privada para poder desenvolverse y atacar todos los problemas que existan. O sea, ese es un ejemplo que no hemos cumplido en el país. Eso es una tarea que no se ha dado. ¿Por qué? Porque una ley de apoyo gremial, de robustecimiento gremial a la basura, bótala a la basura lo más rápido posible, porque se van a hacer fuertes. O sea, en Colombia los cafeteros pueden poner presidente. O sea, en Francia, mira lo que sucedió hace pocos días. Esta fuerza brutal de tractores bloqueando casi medio Europa. ¿Por qué? Porque hay esa unión gremial. O sea, yo sí considero que es indispensable el fomentar el engrandecimiento gremial. O sea, crear hasta ciertos sistemas de venta de productos, o sea, la asistencia en todos los sentidos para lograr resultados de abaratamiento de costos. ¿Cómo es posible? Voy a citar un ejemplo de un fungicida en Costa Rica y trabajé ahí algún tiempo. Era la mitad del precio del mismo fungicida para Ecuador, pero era cuestión de que quién compraba el fungicida, una sola empresa, que era la que distribuía
a todos los agricultores, a todos los bananeros. Y lo mismo puede suceder sin ningún problema en cuanto tiene relación a los abonos químicos y también a los abonos orgánicos. Bajo este concepto, tú puedes manejar el gremio, que también se hace político, estoy consciente del asunto, se hace político, pero es una fuerza de producción, una fuerza que se debe trabajar y dirigirse. El gobierno debe tomar lineamientos, pero lineamientos definidos. Pero es como cuando la pata tiene sus patitos y hay uno que no quiere botarse al agua, con el pico lo bota. Eso es tan perfectamente antiguo como la naturaleza. O sea, y lo que tú comentas de Nueva Zelanda es realmente así. O sea, el gobierno llega un momento que dice, señores, a volar solos, señores, a nadar solos, y tienen que entrar en eso. Pero para eso tiene que haber una fuerza gremial, como tú bien lo anotaste, a través de cooperativismo. El cooperativismo está muy enmarcado en las áreas donde la situación aún de orden geográfico obligan a unirse. El caso, por ejemplo, tú y yo somos serranos, la cooperativa en la sierra es muy fácil realizarla, en la costa es muy difícil desarrollarla. ¿Por qué? Porque tú, y me lo dijo un tratadista muy interesante en Suiza, abrió la cortina y vio, mira, nosotros vemos solo hasta ahí, entonces tenemos que unirnos porque no sabemos qué hay detrás de la montaña. Lo mismo pasa en sierra en la costa. Te paras al filo del mar y te falta vista, porque es inconmensurable la vista. Entonces creas una genética de pensamiento que está orientada a ser independiente. O sea, y pare de contar. Entonces hay que acomodar las condiciones del pensamiento y de la naturaleza humana para ver cuál es el camino adecuado, cuál es la forma adecuada para lograr unirlos y tener un resultado positivo en ese aspecto, estimado Rodríguez. A ver, ahí sí el tiempo se nos está acabando, pero te pregunto, ¿qué se necesita? ¿Decisiones de privados o que el Estado nos ponga una ley? Que el gobierno de turno nos ponga una ley. Yo estoy absolutamente convencido que si existe la disposición de un presidente a generar producción, nosotros en este momento deberíamos tener un Producto Interno Bruto que supera los 220 mil millones de dólares. Eso es un estudio que hicimos en el lago San Pablo hace más de 20 años. El país tiene potencial para lograrlo. Y ahora difícilmente llegamos a los 100 mil millones reuniendo todos los préstamos y todos los anticipos. Entonces, esa es la oportunidad. La oportunidad es que todo el potencial que tiene este maravilloso país se haga una realidad por una dirección inicial del gobierno, un empuje tremendo del gobierno y luego para que esas agremiaciones tengan la fuerza y la disponibilidad económica para poder financiar todo lo que se requiere en el agro. Entendido perfectamente, solo me queda, ¿cómo ves el tema del Perú? Perú bajó el proteccionismo en el gobierno de Fujimori, radicalmente se bajó el proteccionismo, determinó reglas claras, principalmente reglas claras y estables, y el Perú de hace 25 años acá ha cambiado sustancialmente. De hecho, creo que el Perú era un gran importador de alimentos y ahora acabo de ver que es el primer exportador de uva de mesa del planeta, lo cual rompió todos los esquemas, más allá de haber sido gran exportador de frutas y de arándanos. ¿Qué me cuentas ahora eso? Y con eso concluiríamos, estimado Sí, Salomón. dolorosamente el gestor de esta maravilla está en la cárcel, ¿no? O sea, es triste decirlo, pero el Perú es el primer exportador de banano orgánico con el agua que va de Ecuador hacia la parte norte del Perú y a la frontera sur del Ecuador. O sea, esa parte del Perú, que era un desierto, se ha convertido en un Edén, o sea, de producción, de exportación de mangos, de banano, como tú dijiste, arándanos, y todo lo que quieras pensar se produce en el norte
del Perú, convirtiendo todo ese desierto que era, porque tú cruzabas la frontera y empezabas a ver tierra árida, ahora no. ¿Y el agua de dónde viene? Del agua de Loja, que se la llevan y no, no se la llevan, la naturaleza las manda para allá, pero ellos lo aprovecharon con el impulso y la dirección de un presidente que iba en esa orientación. O sea, tú analiza, yo recuerdo claramente, Rodrigo, voy a citar este ejemplo porque no se me borra de la mente. Estaba en una mesa con el presidente Álvaro Uribe y todo su gabinete, y el ministro de Agricultura le dijo: presidente, ya tengo 20,000 hectáreas de transgénicos. Y el otro se regresó y dijo: yo creí que tenías 40,000. O sea, con una naturalidad que me dejó pasmado, ¿no? Porque estaba pensando en otra dimensión, en otra orientación, y es que es la positiva. O sea, nosotros tenemos que luchar los pocos o largos años que nos quede de vida para ver si algún momento se entiende que el potencial del Ecuador es tan amplio, tan maravilloso, que podemos llegar a superar los 220,000 millones de PIB, y que con el apalancamiento de agricultura, pesca, turismo y minería, lo logramos sin ningún problema. Yo quiero agradecer, Salomón, tu tiempo. Estoy convencido de lo mismo. Quiero simplemente dejarle una cifra a la ciudadanía que es Camarón. Camarón en el año 2020 tuvo un problema muy serio por el COVID y el consumo en China. En ese momento, Camarón y Banano se peleaban los 3.500, 3.600 millones de dólares en exportaciones. El tema de China le obligó al sector camaronero a ver a otro lado y ver cómo salir adelante. Y el camarón en un periodo del 2020 al 2024 o 2023, año cerrado, pues duplicó, así de sencillo, duplicó las exportaciones. ¿Qué tuvo? Innovación, tenacidad, sector privado y voluntad de cambiar las cosas. No había mayor intervención del Estado, más bien había menos complicación desde el Estado. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, ¿a dónde voy? La mayor inversión realizada en el Ecuador, ahí está la agricultura, la acuacultura, etcétera, privada. O sea, ha habido ese potencial. Yo escucho que se habla mucho de la inversión extranjera y la inversión extranjera. Yo quisiera que la reinversión ecuatoriana tenga la misma dimensión con lo que se habla de inversión extranjera. Yo he trabajado para inversión extranjera, sé lo que eso significa, y no soy el gran aficionado para la inversión extranjera, pero sí, en vez de comprar tantos apartamentos en Estados Unidos y toda la sacada de divisas del país, que se reinvirtiera en el Ecuador. ¿Por qué? Porque tienen que haber las condiciones y generar la seguridad absoluta para que esa inversión surta efecto. Te agradezco, con eso terminamos, nos hemos pasado un poco el tiempo, pero yo creo que las reflexiones que se han dado aquí estamos claros y invitamos al sector público, al sector privado a tomar decisiones. O sea, el sector público probablemente dejar las reglas como están, no moverlas más, probablemente puede ser una opción, porque refundar el país cada cierto número de meses o un par de años es grave. Y al sector privado, pues echémosle ñeque, confiemos en lo que tenemos, porque este es nuestro país, este es nuestro terruño, aquí es donde vamos a estar. Muchísimas gracias, Salomón. Gracias a Le ti, agradezco Rodrigo. tu tiempo. Para todos ustedes, cibernautas que nos han seguido el día de hoy, eso está en las redes, tanto de Tiempo Real como de Rodrigo Gómez de la Torre. Pueden compartirlo, replicarlo y reanalizarlo y comentarlo cuando ustedes deseen. Un fuerte abrazo y una buena noche.